Pues parece que es una tras otra. Fíjese usted, hoy en la conferencia de prensa matutina le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum sobre una carta que emitieron senadores. La nota pues la manejaron varios medios de comunicación respecto a que pues si se aprobaba el asunto de Donald Trump, que es un asunto relacionado con los Estados Unidos y nada que tiene que ver, bueno, el país tiene que ver respecto a los temas relacionados con las famosas deportaciones masivas, que eso hay que esperarlo todavía, pero le hicieron el caldo gordo. La pregunta que surgió en la mañana es de un documento que la doctora Claudia Sheinbaum no conocía, que dijo, bueno, pues no tengo ningún dato al respecto, necesito conocer el documento, y resulta que ese documento lo habría presentado, no fue de parte del Senado, fue de parte de algún personaje cercano a Ricardo Monreal Ávila, que desde luego tuvo sus 6 años dentro del Senado de la República y que termina ya en la Cámara de Diputados con algún encargo que le van a dar, un encargo como embajador. Se habla de Nicaragua o de algún consulado en los Estados Unidos, no sabemos cómo vaya a terminar, pero el Monreal anda muy movido en ese aspecto y en otros debo decírselo. Pero ¿qué documento? ¿De qué se trata? Bueno, es que aparte el Monreal se anda moviendo con sus amigos de los medios de comunicación, que por cierto, el Monreal tiene muy buena relación con los grupos de Fórmula, con los grupos de Loret y con todos ellos. De hecho, ellos sacaron este reportaje, que es de la Cuarta Transformación, de las tribus, de los liderazgos, algo de lo que dijeron. Sus orígenes en el hartazgo, como el que dio origen al triunfo del PAN en el año 2000 y a Morena en este agotado 2024. El PRD nace como partido el 5 de mayo de 1989, luego de reuniones clandestinas que tenía el Frente Democrático Nacional al interior del PRI, que como en nuestra lucha de independencia y revolución, fueron movimientos que surgieron por la búsqueda de justicia, democracia, de reuniones que organizaban para mayor discreción mujeres como la corregidora en Querétaro, Adela Velarde en la Revolución, y la reciente fallecida Ifigenia Martínez. Para unificar liderazgos de izquierda, prestaba su casa y lideraba los principios ideológicos que dieron luz al partido, que tenía como logo un sol azteca. Cuauhtémoc adoptó una línea muy crítica del gobierno y de gran avanzada. Eso los molestó muchísimo y al día siguiente sacaron un desplegado, el PRI, contradiciendo lo que había dicho Cuauhtémoc, que era lo que pensábamos nosotros, esta fracción del PRI. Y entonces, naturalmente ante eso, tomamos la decisión de separarnos y nosotros elaborar nuestra propia plataforma, que fue la plataforma de la Corriente Democrática. Los primeros integrantes, guerrilleros, líderes sindicales que se autodenominaban independientes, seguían los pasos de sus 3 fundadores, además de la doctora Ifigenia, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que terminó siendo parte de casi todos los partidos en México. Fue priista, perredista, líder del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, funcionario del único sexenio panista, petista y murió siendo morenista. El antecedente directo del PRD fue el Partido Mexicano Socialista, la Unión de Izquierda Comunista, entre otros. En 35 años, nunca, ni el famoso fraude de 1988, en que se daba como hecho que Cuauhtémoc Cárdenas podría llevar al PRD a la presidencia, logró tantos seguidores en este partido como cuando su dirigente nacional logró ser, y así se dijo, presidente legítimo de México, cerrando por meses una de las avenidas más importantes incluso para la economía del país, luego de haber perdido la silla de Palacio Nacional por un punto porcentual de diferencia en las urnas. Un expriista que no ganó en su primer partido ni la alcaldía de su pueblo, menos la gubernatura de su estado. Un López Obrador que fue con el PRD jefe de gobierno de la capital del país, desaforado para ser juzgado, pero eso solo jaló más reflectores y no a un partido. Era ya el liderazgo de un solo hombre, que abandonó el PRD en los primeros días del sexenio de Enrique Peña, al aceptar la dirigencia del Partido Amarillo firmar un pacto por México con los mismos panistas y priistas que le habían arrebatado el poder. Nos dicen que estamos entregando nuestro capital político y que nos estamos desdibujando como izquierda, que estamos perdiendo el perfil de fuerza de izquierda. Yo quiero aquí refrendar ante este evento tan importante, en este sitio tan lleno de historia, que sabemos que es un riesgo. Bueno, ya conocemos la historia, cómo terminó. El PRD perdió el registro. Monreal extraña aquellos tiempos, sin duda alguna. Y los extraña porque se ha manejado ya con Loret, ahora con Proceso, que saca esta información, la crisis de Morena por la ausencia de AMLO. No hay ninguna ausencia. El presidente López Obrador terminó su mandato, dijo me voy a descansar, no tiene que irse a ningún otro lado. Como se fueron Peña, como se fue Borolas, como se fueron otros, el mismo Salinas. El peligro en el proyecto de la 4T es la división y confrontación entre personajes fundamentales del gobierno.
que ya están creando sus propias corrientes y tribus. Una historia que ya vimos con otro partido que también el presidente AMLO encabezó, el PRD. Esta es el teje y maneje del Monri respecto a lo que se está viviendo, y se menciona el affair que tuvo con Adán Augusto. Mire, Adán Augusto es el que más serio se ha quedado de todo esto y no ha entrado en discusiones. Ese habría sido el trato. Pero Monreal no, pues que sin maíz no hay país. Esa frase es del presidente López Obrador, hombre. Este tiro que habría dado como resultado pues ya la salida del Monri de la Cámara de Diputados porque pues no va a aguantar el tiro de las denuncias que se van a presentar, porque no habrá, y eso lo exigió el propio Andrés Manuel López Beltrán. ¿Cuál es la finalidad? Pues que no se permitan corruptelas dentro del Senado de la República. Y Adán Augusto ha estado serio, ha sido congruente en lo que acordaron. El Monri sale un día sí y el otro también, a través de la Cámara, a través del canal del Congreso. Una u otra declaración, que una iniciativa de ley, para entonces creo que ya no estará ahí. Esta situación que se presentó el día de hoy, que salió la información de que los senadores morenistas habían alertado que si Donald Trump declara los cárteles, grupos delincuenciales del país como grupos terroristas, entonces habría disturbios sociales. Así cabecearon la nota, que luego bajaron los propios medios de comunicación porque no la podían sostener. Y de esto, digo, de lo que pasó con Adán Augusto, del desencuentro, Adán Augusto ha estado callado y es el hombre que ha operado a favor de la Cuarta Transformación. No es una corriente la que maneja Adán Augusto López Hernández, sí es una corriente la que maneja el Monri. El Monri tiene a su hermano en Zacatecas como gobernador. También tiene a su otro hermano, Saúl Monreal, como senador de la República. Es decir, quería a la hija en la delegación Cuauhtémoc, nada más que la gente no votó por ella. Le dieron el sitio para que compitiera y no hizo nada. Lo último que ha hecho el Monri es filtrar ese documento, una carta que nadie reconoce, ningún senador o senadora reconoce, y bueno, pues gente que todavía es afín a esa corriente, a esa tribu formada por el Monri, que es el que está en medio de esta situación de este lodazal. Le preguntaron a la presidenta de México, oiga, ¿cómo está el asunto de la carta que mandaron? Si dijo, no hay nada, yo no conozco ni siquiera la carta. Y tiene razón la presidenta de México, ella no conoce la carta, porque fue un enjuague del Monri, que no entiende una y otra vez. Esto dijo la presidenta a una pregunta que le plantearon sobre ese tema. Su opinión, presidenta, sobre el documento que hoy se publicó en un diario de circulación nacional y que también circuló en la bancada de Morena en el Senado de la República, que alerta, y cito el documento, sobre distintos grupos alentados por la narrativa de la oposición que podrían realizar movimientos sociales que recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro del territorio, pudiendo suscitarse revueltas o levantamientos armados en ciertos territorios. Fin de la cita. Esto, desde luego, en relación con la amenaza de Trump de declarar terroristas a los narcos. ¿Conocía estas posiciones alarmistas de Morena en el Senado de la República? No sé quién hizo el documento, no lo conozco. Bueno, no lo conozco, no puedo, no quisiera opinar sobre un documento que no conozco y que tampoco sé quién lo realizó ni qué sustento, pues sí, pero no sé ni quién lo realizó ni qué sustento tiene, si es la bancada, si fue un senador de manera aislada, no conozco cuál es el motivo ni el propio documento. Lo que sí es importante es que yo tengo la idea, el presidente Trump tuvo una muy buena relación y de respeto con el presidente López Obrador. Y yo por eso confío en que vamos a tener una buena relación de respeto, de coordinación, no de subordinación. Él fue respetuoso en su momento con México y eso es lo que nos da, y las 2 llamadas de teléfono que hemos tenido con él nos abre pues una perspectiva de
de que va a haber una buena relación. Puede haber no coincidencias, y además nosotros siempre vamos a defender a los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos, siempre. Nosotros no criminalizamos la migración, al revés, nosotros lo hemos dicho aquí y lo vamos a seguir demostrando, cómo las y los mexicanos en Estados Unidos contribuyen de manera muy importante a la economía de los Estados Unidos, sí a la economía mexicana, pero de manera muy importante a la economía de Estados Unidos. Y si los mexicanos no estuvieran en Estados Unidos, pues no habría comida sobre las mesas de los estadounidenses, las y los estadounidenses. Entonces, nuestra defensa siempre a las y los mexicanos, en cualquier lugar donde estén, y particularmente en Estados Unidos, pero creemos que va a haber una buena relación de coordinación con el presidente Trump. Y nos sustentamos, repito, en la buena relación que hubo con el presidente López Obrador, y ya habrá el momento para sentarnos con nuestros equipos para hablar de todos los temas en los que tenemos que hablar. Bueno, ahí tiene la respuesta de la presidenta de México respecto a este tema de un documento que circuló en el Senado de la República. Se brincan las líneas, brincan trancas, el Monri está desesperado, que tiene que estar de oficioso con Loret, con el grupo de imagen, con los senadores. No es difícil filtrar un documento de esos, porque a ver, pues ahí está Saúl Monreal, su hermano, pues lo elabora y lo filtra a los medios de comunicación, a los que son afines a Ricardo Monreal, al Monri. O sea, él tiene sus propios medios, él se ha manejado con medios, él ha estado cercano al PRI, al PAN, al MC incluso, entonces no le causaría ningún problema, pero sí le genera conflictos a una relación que tiene que ser tratada con sumo cuidado, porque es una relación de la presidenta de México con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. No, los paisanos le hallan. Ellos también están haciendo su propia estrategia. Pero que Monreal meta en un documento como este ya es mala leche. Aparte, si sabe que se va a ir, pues ya quédese callado, pero no. Y sin maíz no hay país, lo mismo, parece merolico, pero es perverso en sus acciones, porque el documento no está avalado por la mesa directiva, por la Junta de Coordinación Política, por la bancada de Morena. Es un documento, una carta que envió, pues obviamente algún senador. No me obligue, pero yo podría pensar en Saúl Monreal, el hermano. Filtra el documento a ver qué reacciones hay. Son situaciones alarmistas que no ayudan en nada. Sí hay la derecha, o sea, sobre todo la derecha, quiere a fuerzas que haya una intervención de los Estados Unidos aquí en México. Dicen que no, pero puchan por eso, pugnan por ello. Lo han dicho públicamente. Personajes que son identificados con la derecha. Y de esa calaña está moldeado Monreal. Alguien que tampoco es nuevo esta falta de criterios que tiene con la presidenta de México. Ya cuando fue jefa de gobierno, Monreal quedó relegado. En la carrera por la sucesión presidencial del presidente López Obrador también quedó relegado. Vamos, no alcanzó hasta el último lugar, por eso le dieron ese espacio. Pero se perdió y se pierde porque lejos de ayudar, disminuye. Ahora sí que se puede hablar de un caballo de Troya que está interesado en perjudicar al movimiento, y que antes que eso suceda, pues el mismo Andy López Beltrán ha pedido a la presidenta de México que acelere su salida hacia algún consulado o hacia alguna embajada donde cause el menor daño posible. Monreal no es un político que sea querido, al contrario, es un político que el pueblo ve con desconfianza. Y lejos de ayudar con estas acciones, pues sí, maquiavélicas, obviamente que trata de meter en un conflicto a la presidenta, que dice, no nos vamos a pelear, vamos a dialogar, porque hay puntos de interés para ambos países. Es que las deportaciones, bueno, ya veremos cuándo lleguen, no han llegado. Ese Monreal anda pues muy desesperado, y sí sé qué le pasa, por supuesto. Estaremos muy atentos a este Monri desatado, y desde luego a las acciones que va a seguir la presidenta de México. Atentos.